¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Abraham Nuño, psicólogo clínico aquí en Arizona. El día de hoy en el programa de Mentes vamos a hablar de un tema muy común, muy, muy común, muy popular, muy solicitado también. Y lo vamos a hacer desde una perspectiva, digamos, un tanto humanista, tratar de definirlo desde un punto más humanista, más orgánico. Y vamos a hablar un poquito también de las diferencias de cómo lo vivimos, cómo lo interpretamos, cómo lo entendemos. El día de hoy vamos a hablar entre la diferencia entre el amor y la necesidad, ¿no? Entonces, vamos a tocar temas de cómo manejamos las relaciones interpersonales, intrapersonales, cómo manejamos y cómo entendemos también el amor cada persona y cómo eso impacta nuestras relaciones y la forma en la que nos relacionamos con los demás. Eh, si hablamos de humanismo, vamos a hablar un poco de Eric Fromm. Eric Fromm precisamente escribe un libro que se llama El arte de amar. Es un libro que escribe en 1956. Y escogí este tema y escogí este autor porque hay una forma muy entendible y muy auténtica y muy orgánica de entender este tema del amor, ¿no? Algo bien importante hablando de este tema es que precisamente cuando nosotros vamos creciendo y vamos aprendiendo, pues aprendemos por medio de la observación. Entonces, desde chicos vamos por el mundo aprendiendo, pues ahora sí que lo que vemos es lo que aprendemos y vamos solitos sacando esas conclusiones de lo que es bueno, de lo que es malo, lo que es positivo, lo que no es positivo. Y también tiene que ver mucho el peso de la consecuencia, que eso también va a definir si seguimos con las mismas conductas, con los mismos patrones o los dejamos de hacer. Y precisamente, pues el amor a veces lo entendemos y lo definimos de acuerdo a una experiencia temprana. Lo que pasa es que muchas veces esta experiencia temprana no es una experiencia guiada. No nos enseñan a amar, no nos enseñan y no nos dicen cómo amar a las personas. Entonces vamos sacando conclusiones muchas veces desde chico. Y precisamente, pues de chicos pasamos mayor parte en una escuela y en la escuela no es como que tenemos la materia de cómo amar a los demás y cómo entender el amor. Entonces, pues a veces hay esa falta de guía y a veces no tenemos esa dirección en cómo manejarnos y cómo representar y cómo compartir ese amor, ¿no? Eric Fromm define y dice, el amor no es un sentimiento que nos ocurre, es una capacidad que se desarrolla. El amor no es un sentimiento que nos ocurre, es una capacidad que se desarrolla. Básicamente, aquí es una postura donde hay que entender el amor como un ejercicio constante, como algo activo, como algo que se nutre, que se tiene que ir llevando a cabo el día a día. No es como algo estático que nomás sucede y ya. Y también es importante hacer una distinción entre el amor y el enamoramiento, ¿no? Porque a veces, pues, nos confundimos un poquito, ¿no? El enamoramiento, digamos que es esa emoción, eso que sentimos inicialmente, esas mariposas en el estómago, todas estas emociones que sentimos biológicas y generan un sentimiento positivo y es cuando decimos estoy enamorado. Sin embargo, pues muchas veces es una emoción que no va a quedar para toda la vida, ¿no? No va uno quizás a seguir sintiendo ese enamoramiento con la misma intensidad. Y entonces ahí es donde entra un poquito el amor y el enamoramiento. Enamoramiento lo entendemos como una emoción intensa, como una emoción bonita, como una emoción que está ahí, pero también el amor también como entenderlo como el amor maduro, que es el amor que trabajamos, es el amor que vas llevando el día a día, ¿no? Como les decía, es un acto, ¿no? Entonces muchas veces, como no tuvimos esa guía y como no nos presentaron o nos enseñaron o nos ayudaron a vivir esas emociones y entender esas emociones tempranas,
Y precisamente, pues uno va y entonces ya en la adolescencia empieza a tener muchas veces esos emociones, esos enamoramientos. Y a veces, como puede ser emociones muy intensas, no sabemos cómo vivirlos y cómo entenderlos. Y es cuando empezamos, digamos, en este conjunto de experiencias, de relaciones, que no los entendemos precisamente desde un principio y entonces empieza muchas veces a ver como un patrón donde tenemos varias relaciones de enamoramiento. No son de amor, son de enamoramiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Conozco a la persona, siento una emoción intensa hacia esa persona y digo, estoy enamorado de esta persona, quiero estar con esta persona. Sin embargo, después de un tiempo, esa emoción se va desvaneciendo y entonces ya la misma persona dice, pues ya no, es que ya no quiero estar con esta persona porque ya no la amo, ya no. Y entonces van a otra relación a buscar de nuevo esa misma emoción de enamoramiento. Y posteriormente pasa lo mismo. Entonces se empieza a presentar un patrón donde la persona busca siempre el enamoramiento y muchas veces ese enamoramiento viene de una conceptualización a veces disfuncional del amor, porque nos vamos haciendo una lista de todo lo que necesitamos ver en esa persona y entonces es como que esta persona tiene que tener todo esto, todo esto, todo esto, si no, no. Y nos vamos haciendo ideas y nos vamos haciendo conceptos y entonces vamos siendo muy selectivos en la forma y nos enfocamos más en escoger a la persona basado en cómo esa persona cubre mis necesidades. Entonces, pues cuando vamos buscando ese enamoramiento es porque no nos enseñaron quizás o nunca tuvimos esas pláticas con nuestros padres, con nuestros amigos, con nuestra pareja, de cómo aprender a amar a la persona, cómo buscar amar a la persona. Y entonces no aprendimos a amar, aprendimos a sentir, que es muy diferente. Cuando yo aprendo a sentir, estoy buscando sentir esa intensidad en todas mis relaciones. Y entonces cuando ya se baja esa intensidad, pierde interés. Y es cuando digo, pues ya no necesito esta relación porque pues no sirve con esa función. No, ya es irrelevante, ya es innecesario, ya no me complementa. Y entonces aquí se habla un poquito del amor como un compromiso también, ¿no? El amor como una decisión, no el amor como pues decir cómo esa persona cubre mis necesidades y ya va más allá, ¿no? Va más allá, es como, de acuerdo como decía Eric Fromm, es como un amor maduro, buscar ese amor maduro que se trabaja, que lo llevamos al día a día y que tiene sus altibajos y que quizás no va a manejar la misma intensidad de la fase inicial del enamoramiento. Sin embargo, la persona decide y busca pasar su vida con otra persona. Y dentro de eso, ese amor maduro es cuando se respeta esa independencia de ambas personas dentro de una relación. Por ejemplo, yo no voy a entrar a una relación e imponer lo que yo pienso y lo que yo quiero sobre la otra persona. Y ahí es cuando muchas veces volvemos a esta parte disfuncional donde entendimos el amor como una imposición. Entonces, si tú no haces esto por mí, si yo no tengo esto de ti, entonces no quiero estar contigo. No me funciona estar contigo. Entonces, es bien importante cuando uno decide porque es una decisión, cuando uno toma la decisión de formar parte de la vida de alguien más, pues esto viene con mucha responsabilidad, porque no nomás es decir, pues sí voy a estar contigo y me caso contigo. Es que si me caso contigo y si formamos una familia y si formamos algo juntos, es darle seguimiento a esa familia, es estar presente, es hacerte responsable por esa familia. Porque muchas veces viene el enamoramiento, viene esta parte pasional, esta parte intensa, se pierde
y es cuando decimos, ya no quiero estar contigo. Y a veces también pues hay familia y hay hijos y esos hijos pues también ah, la sufren un poco, ¿no? Porque ya digamos que ese plan y esa familia ya se deshizo. Y entonces viene después una reestructuración. Y a veces en ese proceso de reestructuración, pues se ven afectados los hijos, se ven afectados la pareja, la expareja, la familia extensa, em, y ya se pierde un poquito. Entonces, otra vez viene otra reestructuración, pero nada garantiza que esa nueva reestructuración va a ser positiva o va a ser efectiva. Y entonces es cuando vemos que son relaciones y personas que entran en diferentes relaciones todo el tiempo. Y a veces como no tenemos ese entendimiento o esa información o esa decisión, entendemos todo de la misma forma y vamos cambiando de relaciones. Y entonces atribuimos la culpa a la otra persona. Y muchas veces también cuando uno no hace este análisis, vuelvo a lo mismo. O sea, esto no es algo que nos enseñan desde chicos. No nos dan clases de esto en la escuela. Entonces uno va haciendo sus propias, pues ahora uno va haciendo sus propias conclusiones, o sea, prueba y error, prueba y error, prueba y error. Pero también muchas veces, como parte de esa conclusión, atribuimos la culpa a la otra persona. Y decimos, no, pues que la otra persona es así, entonces ya. Y es cuando las relaciones terminan, que es cuando saca uno todas esas cosas de la otra persona a la luz y le quitas credibilidad y le quitas todo, ¿no? Y eso es basado también en el dolor. Porque otro elemento muy importante en las relaciones es que también entender por qué estamos con la otra persona. Porque a veces parte de esta cuestión disfuncional de cómo entendemos o cómo aprendimos el amor tiene que ver con que a veces estamos con las personas por miedo a estar solos. Entonces, yo no quiero estar solo, entonces voy a estar contigo. Pero entonces ahí es ver cuál es la motivación intrínseca, qué es lo que me está motivando a quedarme en esa relación. Y entonces son relaciones que también se basan a partir partiendo un poco del miedo a estar solo y del miedo a que la otra persona ya no te facilita lo que tú necesitas en tu vida, que es una necesidad desde un plano personal, no es una necesidad de pareja, porque es muy diferente la necesidad de pareja, lo que necesitamos como pareja, a lo que necesito yo como persona individual. Entonces, muchas veces lo que hacemos es que como tenemos esta definición y esta experiencia del amor erróneo, que es un poco más superficial, entonces mis necesidades tienden a ser superficiales. Y entonces esa persona, mi pareja, se convierte en un facilitador de cosas. Y es todo lo que es. Entonces, a mí lo que me motiva es el no querer estar solo. Entonces, como no quiero estar solo, como quiero sentirme querido, como quiero sentirme importante dentro de la relación, pues lo hago partiendo de eso, de cómo, qué voy a facilitar, qué estoy dispuesto a resolver, a facilitar. Ahora es muy importante distinguir cuándo se hace como parte de esa disfunción y cuándo se hace como parte de un compromiso, porque también es importante que dentro de la relación haya un cuidado, ¿no? Pero es un cuidado hacia la persona, hacia su esencia, hacia la pareja, porque si estoy contigo voy a estar bien y me voy a interesar por ti. No voy a estar contigo para únicamente facilitarte todo lo que tú necesitas y por consecuente sentirme que soy importante, ¿no? Sin embargo, al final del día me doy cuenta que no, que quizás es un intercambio, ¿no? Que doy yo, que recibo y básicamente, eh, pues a veces la balanza no está bien proporcionada, porque algo muy común también es la imposición dentro de la relación, que es cuando una persona, como tiene esta definición errónea a veces o muy disfuncional del amor o de lo que representa, entran a relaciones queriendo imponer. Y es cuando alguien dice, no, es que esto es así y tiene que ser así y yo pienso que es así y si tú me amas vas a hacer esto. Entonces ahí lo que hacemos es
ya estamos cambiando un poco la esencia de la otra persona. O cuando entras a una relación y dices, no, es que yo lo voy a cambiar. No, pero es que esta persona sí. No, 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 pero yo lo voy a cambiar, yo lo voy a cambiar. Esta persona va a ser diferente porque yo voy a hacer que cambie. Entonces, muchas veces ya esa relación y ese amor ya es otra cosa muy diferente. Ya estamos enfocándonos en cómo hacerle para que la persona cambie su esencia, su personalidad, y lo cambie basado en lo que nosotros esperamos de esa persona. Entonces, pues desde ahí ya empezamos mal, ¿no? Hay ciertas cosas y hay ciertos compromisos que se hacen en pareja y que son necesarios, porque les digo, una relación, un amor maduro tiene mucho que ver con el acto, es una cuestión que se da el día a día, se trabaja el día a día. No nomás es como que esto es el amor y lo voy a dejar ahí y ahí va a estar bien y ahí luego vengo, ¿no? O sea, el amor se trabaja el día a día, ¿no? Y cuando dejamos de trabajarlo es cuando esa relación pasa a segundo plano y entonces ya hay una reestructuración dentro de la relación y hay cosas que se vuelven más importantes. Y entonces ya es cuando la pareja ya no se siente tan importante y también cuando no hay esa comunicación y esa reestructuración, se terminan las relaciones. Entonces, es importante vivir cada etapa. Si vives el enamoramiento, saber que es un enamoramiento, saber que es una etapa inicial, es una etapa intensa, es una etapa bonita, es una etapa de emociones. Y saber y entender y aceptar que quizás se puede ir desvaneciendo, pero sin embargo, ahí es donde entra la decisión de la persona de decir, quiero hacer mi vida contigo o no la quiero hacer, ¿no? Porque también está esa parte donde a veces las personas sabemos que las relaciones no funcionan y no funcionan porque se vienen haciendo muchas cosas mal desde antes y entonces ya estamos en este presente y este presente ya se ve muy golpeado por todo lo que hicimos anteriormente y a veces uno se aferra a esas relaciones y cuando nos aferramos a esas relaciones pues es cuando más mal nos va porque sabemos que las cosas no están funcionando, sabemos que las cosas y que quizás esa misma relación ya no la queremos y ya no la buscamos, sin embargo muchas veces por el miedo a estar solo, por el miedo también está la parte financiera, los cambios financieros, también está la familia, están los hijos, que muchas veces decimos, me voy a quedar en esta relación aunque esté triste, aunque esté miserable, aunque la pase muy mal todos los días y aunque genere un conflicto que sucede a diario, pero me voy a quedar en esta relación por mis hijos. Y muchas veces nos hacemos el daño a nosotros y les hacemos el daño a los hijos, porque entonces ese hijo que nos ve pelear y que nos ve teniendo problemas y que nos ve muchas veces hasta entra un poco la violencia. Entonces, ese niño que está ahí en esa misma casa está, digamos, aprendiendo por medio de la observación que eso es común y que eso es normal. Y entonces empieza a normalizar todas estas conductas que observa. Y entonces como dice, pues es mi papá, pues mi papá va a hacer las cosas bien, es mi mamá, va a hacer las cosas bien. Entonces, eso que yo estoy viendo, lo estoy entendiendo como algo normal. Y con el paso de los años es muy probable que como eso fue aceptado y fue normalizado, también empiece a tener relaciones de ese tipo. Y no me refiero a relaciones sentimentales, amorosas, pueden ser relaciones de amigos, ¿no? A veces hay niños que están en primaria y el primer círculo social, pues muchas veces es la escuela y empiezan a manejar sus relaciones con sus compañeros partiendo del chantaje, partiendo de la imposición, partiendo del si tú haces esto por mí, te doy esto, si no haces esto, no eres mi amigo. Y entonces, como muchas veces, como padres, no ponemos atención a esa dinámica, que es una dinámica influenciada por el poder y la desventaja, donde yo genero una imposición hacia el otro, y eso ya lo entiende un niño, y a veces uno como padre, si no pone atención,
estos niños van llevando sus relaciones a temprana edad de esa forma y les funciona. Y como les funciona, lo siguen haciendo. Y lo siguen haciendo y entonces ya se va ampliando eso. Ya cuando empiezan con relaciones de pareja, utilizan la misma modalidad. Entonces, y sigue funcionando. Y a veces pasan años y pasan relaciones y son relaciones que se siguen dando de esa forma, que se va marcando esa pauta de acuerdo a cómo se manejan. Y es importante siempre poner atención y nunca es tarde, porque uno puede decir, bueno, pues ya llevo 3 divorcios, ya no sé qué hacer, ya no sé ni por dónde hacerle, ya no sé ni qué hice, ya no entiendo nada. Nunca es tarde para reflexionar y entender un poquito el cómo entiendo el amor, porque uno se puede preguntar, ¿el amor se siente o se elige? Y es un poquito de las dos, porque inicialmente hay una atracción también. Entonces, a veces nos queremos quedar enfrascados en la parte de la atracción, del sentimiento, de lo bonito, de las mariposas, de todo eso, pero también se elige, porque no nomás va a ser ese sentimiento, va a ser ese sentimiento y posteriormente ahí viene el compromiso, ¿no? Y precisamente Fromm habla de 4 elementos, dice los 4 elementos del amor verdadero. El conocimiento. El conocimiento quiere decir ver a la persona por como es, por su esencia, no por lo que yo quiero que sea. Porque cuando yo cambio la esencia de la persona, cuando no la quiero ver por cómo es cuando yo quiero imponer ciertas actitudes y aptitudes sobre la otra persona. Y es cuando yo digo, es que tienes que hacer esto, tienes que cambiar, tienes que... Y ya viene una lista. Entonces también la otra persona, pues ahí es donde toma la decisión si quiere cambiar totalmente de acuerdo a este nuevo perfil que le están elaborando o si quiere defender su libertad y su identidad y decir, no, aquí no. El cuidado como una preocupación activa por la otra persona. Yo te cuido y te cuido porque eres importante en mi vida y nada más. No te sobreprotejo tampoco. Te cuido. Me preocupo por ti y estoy para ti, ¿no? Y básicamente es eso, porque no es querer sobreproteger a la persona y guardarla aquí y decirle aquí está y no te va a pasar nada y aquí quédate y no hagas eso y no. Entonces volvemos a imponer, imponemos nuestras ideas en la otra persona y queremos que la otra persona piense y haga lo que uno quiere, ¿no? Y la responsabilidad básicamente es estar disponible para la otra persona. Yo soy responsable de esta relación y dentro de mi responsabilidad yo voy a estar disponible para ti como pareja y también para los hijos como padre, como madre. Y es estar disponible para las personas, ¿no? No estar así como todo el tiempo ocupado y sin tiempo para atender situaciones que pasan dentro de la pareja y dentro de la familia. Y por último, el respeto es el respetar y ver a la persona como un ser único, ver su esencia, respetar a la persona y no querer imponer ideas y no querer imponer situaciones y simplemente te respeto, te entiendo y no busco cambiar esa parte, ¿no? Y aquí es donde hay que reflexionar si estamos en relaciones donde el amor parece más una necesidad que una elección. Y ahí es cuando, hablando de eso, ¿no? Estoy ahí porque te necesito, porque necesito que me facilites. Estoy ahí por esto. Y no estoy ahí porque quiero estar con esa persona y respeto esa autenticidad. Y quiero estar con esa persona y formar una familia. O igual no formar familia, pero estar con la persona, pero estar presente y estar ahí y estar desde una postura donde hay esa libertad y no hay una imposición, donde la persona está bien y yo estoy bien. Y cuando pasa lo contrario, también Eric Fromm lo define como un amor simbiótico. Y el amor simbiótico es un amor dependiente, donde se confunde la intensidad con la profundidad, se confunde lo trivial con lo importante.
Entonces, un amor simbiótico es un amor donde yo dependo de ti para ser feliz y tú me tienes que hacer feliz y tu responsabilidad es esa y nada más, ¿no? Entonces, es importante conocer cómo vivimos el amor y cómo lo entendemos y, y saber más bien, ¿no? O sea, es básicamente una reflexión y entender también si en realidad, en realidad amas a las personas que dices amar o las necesitas. Básicamente es eso, es una reflexión y entender. Y si ese es el caso, si no amas a las personas y las necesitas, pues entenderlo y aceptarlo también. Porque vuelvo a lo mismo, es esto que estamos haciendo ya en la vida adulta no es algo que nomás pasa porque sí, es algo que venimos aprendiendo desde chicos, ¿no? Desde toda la vida. Y hay personas como, hay varios teóricos, hay varios filósofos, hay varias fuentes que sugieren y entre ellas está Freud, que es el padre del psicoanálisis, que él te dice, infancia es igual a destino. Lo que nos sucede en la infancia se va a representar en la vida adulta, de una forma u otra. Es una postura, no quiere decir que es la verdad absoluta, pero sí hay algo de cierto en que lo que aprendimos o dejamos de aprender, o lo que entendimos o dejamos de entender de chicos, va a tener un impacto en cómo vivimos y cómo entendemos las relaciones de todo tipo, cómo nos relacionamos con los demás y cómo nos dejamos de relacionar y qué buscamos en las personas y qué queremos que busquen en nosotros y cómo nos proyectamos y cómo nos gusta que nos perciban. Todo esto, todo esto, todo esto. No es algo que nomás pasó el día de hoy, es algo que ya viene pasando desde chicos, desde pequeños, y es algo que muchas veces, cuando no tenemos esa guía, o a veces tenemos una guía que es errónea, que no es la mejor, porque no es muy propositiva, vamos entendiendo toda esta cuestión del amor, de las relaciones, de los principios, de la moral, de todo esto, lo vamos entendiendo desde una forma que no nos beneficia a nosotros. Y no me refiero a que nos beneficie únicamente, como lo comentaba, en las relaciones, de que yo nomás busco todo para mí, que nos beneficie como personas desde un punto del cual no nos estamos haciendo daño con esa percepción y no le estamos haciendo daño a nadie. Básicamente es eso. ¿Cómo le hago yo para hacer una lista de todas las cosas que hoy como adulto me estorban, me generan un malestar, no me sirven, no me ayudan? ¿Cómo le hago yo para hacer ese inventario? Y no nomás eso, después de ese inventario, ¿cómo le hago para empezar a hacer esos cambios y hacer esa reestructuración, ¿no? Porque pues ahí todos tenemos cosas que necesitamos cambiar y todos muchas veces sabemos identificar las cosas que nos están haciendo daño. Entonces, el chiste básicamente de todo esto es, ya que uno identifica, hacer los cambios, hacer el acto, hacer ese cambio, esa reestructuración. Si estoy en una relación que no me funciona y que yo sé que no es la mejor, ¿qué hago ahí? ¿No? Y básicamente es eso, es qué cosas necesito hacer para ponerme en un mejor plano. Ahora que si ya tengo familia, qué cosas necesito hacer para ponerme yo y mis hijos en un mejor plano donde no les estoy produciendo nada negativo. Y de eso sí tenemos control como personas. ¿Cómo le hago para no producirte más daño, no producirte más trauma, no producirte más emociones negativas? Y básicamente eso es un paso muy grande. A veces es todo lo que se necesita. Hacer cambios, hacer reestructuraciones que como consecuencia, menor riesgo. Hay un menor riesgo, ya no le hago daño a la otra persona y ya no le hago daño a los demás y tampoco me hago daño a mí mismo. Y básicamente pues eso es una de las soluciones a todo esto.
pero todo esto es un ejercicio de reflexión y uno no necesita ir a terapia para hacer ese ejercicio de reflexión, esa reestructuración. Simplemente, como les comento, se hace un inventario de las cosas que venimos haciendo y ya que venimos haciendo eso, que son conductas aprendidas, es por qué las venimos haciendo y por qué queremos dejar de hacerlas también. Y cómo nos vamos a beneficiar nosotros y cómo vamos a beneficiar a los demás cuando dejemos de hacer eso que hacemos que genera emociones negativas, tristeza, enojo, ira, relaciones disfuncionales. Entonces, vean, el punto del día de hoy de este programa era entender el amor como una práctica sostenida. Una práctica sostenida que se lleva el día a día, donde uno decide, toma la decisión y se hace responsable de esa decisión en las buenas y en las malas, de formar esa familia con una persona, de formar esa pareja y siempre buscando el lado positivo de la persona y siempre fomentando y promoviendo también las cualidades positivas de la persona, más allá de querer imponer y querer cambiar a las personas. Entonces, pues espero que les haya servido y que les haya gustado este tema. Estoy a sus órdenes, mi nombre es Abraham Nuño, soy psicólogo clínico y soy terapeuta aquí en Arizona. Cualquier duda, cualquier aclaración lo pueden dejar ahí en los comentarios y les agradezco el día de hoy que hayan escuchado el programa de Dementes. Que tengan buen día y hasta luego.